El Evangelio es Lucas 6, del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que los odian, bendecir a los que los maldicen y orar por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Pues si amas solo a los que te aman, ¿qué mérito tiene? También los pecadores aman a los que los aman. Si haces bien solo a los que te hacen el bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores lo hacen. Y si prestas algo solo cuando esperas cobrar, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No amar a vuestros enemigos, haced el bien y prestar sin esperar nada, tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Ser compasivo como nuestro Padre es compasivo. No juzgues para que no seas juzgado, no condenes y no seréis condenado. Perdona y serás perdonado. Da y se os dará. O verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uses la usarán con ustedes mismos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este próximo domingo estamos celebrando el séptimo domingo ordinario. Estamos en el año litúrgico de Lucas. Y nos habla Jesucristo acerca del amor que le debemos de tener a nuestros enemigos. Y miren cómo empieza aquí diciendo: en aquel tiempo Jesús le dice a sus discípulos, recordemos que son 12 discípulos: a los que me escuchan les digo, amar a vuestros enemigos. Es algo muy, muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo vas a amar a tus enemigos? Alguien diría, pues esto es totalmente exagerado. Pero el amar a vuestros enemigos no es de que te vayas y los abraces y los beses y les digas te quiero mucho, ¿no? La forma de amar a los enemigos es, en primer lugar, hacer oración por ellos. En segundo lugar, no tenerles rencor, no tenerles envidia, no tenerles odio. Y si puedes ayudarles cuando ellos lo necesiten, ayúdalos. No vas a recibir nada a cambio. Posiblemente hasta recibas desprecios y pues enojos, o a lo mejor lo ven mal y lo toman mal. Pero eso es amar a nuestros enemigos. Hacer el bien a los que te odian, dice aquí la palabra del Señor. O sea que muy claramente es a los enemigos, a los que te odian. Y después bendecir a los que te maldicen. ¿Sí? Acuérdate que pues las maldiciones pues no surgen efecto. El único que debemos de tener cuidado de que nos maldiga sería nuestro Padre Dios. En realidad, llenarlos de bendiciones es desearles que les vaya bien, que se conviertan, que hagan las cosas correctamente según la palabra del Señor. Y nos menciona orar por los que los injurian. Hay que hacer oración por esa persona. Hay que hacer oración por los enemigos, por los que te odian, por los que te maldicen, por los que te maltratan. Hay que hacer oración por ellos. Pedirle a nuestro Padre Dios eso, que se arrepientan, que reconstruyan, que tomen en cuenta la verdad y que recapaciten, o que se reconcilien ellos con nuestro Padre Dios, que es lo más importante. Y nos dice una frase aquí, dice, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Dicen, pues ¿cómo me voy a pegar en una mejilla y me voy a poner para que me pegue en la otra, ¿no? Es una forma física muy importante que podemos nosotros, pues, discernir. Decir, pues ¿cómo? Eso no puede ser posible, ¿no? Aquí el mensaje es que no y no es ni venganza. Eso es que si te pegan en una, pues tú encomiéndate y no le hagas daño, no pretendas tú vengarte, ¿sí? Porque eso no es bueno ante los ojos del Señor. Acuérdate que pues, si un daño te hacen, ya Dios tomará decisión, ya el Señor tomará la resolución de cómo puedes tú salir adelante y que esa persona
si es que lo necesita, se convierta, y si no, pues recibirá su castigo y su merecido, pero por parte de nuestro Padre Dios, no de parte de nosotros. Nos sigue diciendo aquí otra frase, dice, preséntale la otra, al que te quite la capa, déjale también la túnica. Esto te quiere dar a entender de que, bueno, te quitan la capa y después me quito la túnica también, ¿no? Es como cuando te roban, que te dicen, te roban el coche, ¿no? Y dices, oh, bueno, si quieres también llévate el dinero que está en mi cartera, ¿no? Llévate también mi celular, ¿no? Ustedes digan, pero ¿cómo voy a hacer eso, no? No exactamente está diciendo eso, está dando a entender que si te quitan algo, pues no lo trates tú de recuperar de una manera intransigente, sino que seas pasivo, seas sencillo, humilde, porque el Señor te va a dar hasta más, ¿sí? Entonces, estar en unión con nuestro Padre Dios es el confiar en Él, tener fe en Él. Primero, pues que no te pasen estas cosas. Y segundo, si te llegan a pasar es porque así Dios quiere que se suceda, quizá para que esa persona recapacite, o quizá porque tú necesitas echar a andar esa fe que le tienes a Dios, y el Señor te devolverá las cosas, te las dará, y si no te las devuelve y no te las da es porque no las mereces o no las necesitas, o posiblemente no deberías de tenerlas porque estaba en riesgo tu vida. ¿Cuánta gente en la actualidad ha muerto por defender su celular? No lo quieren soltar el celular porque te costó caro, porque sufriste mucho para ahorrar un dinero y podértelo comprar. Porque déjenme decirles que ustedes lo saben, que hay celulares muy caros en esta actualidad, estamos en el año 2022, hay celulares que cuestan 5, 10, 15, 20 mil pesos. Y muchas veces tú pues tratas de juntar dinero para comprarte un electrónico de esa categoría, de ese valor. Pero está el riesgo, ¿eh? Está el riesgo de que te lo roben. Afortunadamente, sí, mucha gente pues dice, no, yo no compro un celular caro, yo compro un celular barato porque yo lo que quiero es nada más ingresar al internet o llamadas telefónicas o tener las aplicaciones más sencillas, ¿no? Pero hay gente que pues sí le gusta, ¿no? Tener un electrónico con unas exigencias más de lujo y más necesarias quizás hasta para su trabajo. Pero te expones, ¿no? Imagínate, andas en el camión, andas en la calle, andas en el metro, andas en Ecatepec, ¿no? Uno de los municipios peores que hay en el planeta Tierra, diría yo, ¿no? Es de los peores que hay en México, ¿no? Ecatepec, tú entras a Ecatepec, te encueran sin quitarte la ropa. Te roban el celular sin que lleves celular, o sea, está difícil eso, ¿no? Entonces, pues, aquí lo dice muy claramente. Te quitan la capa, pues dales la túnica, o sea, no te expongas, porque puedes perder la vida, ¿sí? A quien te pide, dale. Hay gente que nos pide que le ayudemos, pues hay que ayudarles, hay que siempre y cuando no te quedes tú sin lo necesario, ¿no? Porque pues, tampoco te vas a quedar con hambre o con la necesidad por dárselo a los demás, porque entonces tú te vas a meter en un problema de tú o tu familia, ¿no? Un ejemplo, traes dinero para comprar la comida del día de hoy y alguien te pide que se lo des y tú dices, bueno, se lo doy a ver qué comemos nosotros. Pues no, bueno, porque pues, son situaciones muy imperantes que primero está tu familia, no estás tú, ¿no? Pero bueno, aquí lo que dice es de que no seas egoísta, no seas envidioso. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Sí, muchas veces se llevan algo de nosotros y decimos, oye, ¿por qué te llevaste esto si esto era mío? ¿Por qué te llevaste esta maleta? ¿Por qué te llevaste este suéter? ¿Por qué te llevaste esta chamarra? Pues sí es mío, ¿no? Y el otro pues es casi un robo, ¿no? Entonces, y más, esto pasa en la familia, ¿no? Que llegan los hermanos y se llevan los zapatos, se llevan el saco, se llevan el abrigo, se llevan la corbata, se llevan la camisa, o con las mujeres, ¿no? Se llevan el vestido, se llevan la falda. Oye, yo tenía aquí un vestido rojo, yo no lo tengo, y después se lo ven a la hermana, ¿no? Oye, entonces aquí nos está mencionando que no se lo reclames. Ya a esa persona le llegará su momento. Acuérdate que a toda acción viene una reacción.
y no saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Entonces, las personas que andan mal o se conducen mal, pues mal les va a ir. La gente que gana el dinero de una manera equivocada, no les rinde el dinero. Siempre van a tener problemas de dinero. Nos sigue diciendo tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Es como un dicho, ¿no? Sí, así como tú me tratas, yo te trato, ¿no? Entonces, pues si tú quieres que te traten bien, pues trata bien a los demás, para que sea recíproco. Pues dice aquí, si tú nada más amas a los que te aman, eso no tiene mérito. Mucha gente dice, pues yo vi bien y vi a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. ¿Y eso qué? Eso no tiene, eso no son obras de caridad, ¿eh? Eso es tu obligación. Y ellos te aman. Entonces eso no tiene mérito. Así lo dice aquí, ¿eh? Dice aquí que también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sí? Y si haces bien solo a los que te hacen bien, pues no hay un mérito. No. Tú haces un bien a alguien y él te hace un bien, pues eso no es mérito. O sea, es una forma de vivir decorosamente, bien, ante la presencia de nuestro Padre Dios. Lo importante es que hagas obras de caridad. Y como dice aquí, principalmente aquellos que te ofenden, aquellos que te maldicen, aquellos que te odian, aquellos que te injurian. Dice, todo esto de que si haces el bien a los que te hacen un bien, eso lo hacen también los pecadores. Si prestas solo cuando esperas cobrar, no tiene eso mérito. Si tú prestas, pues no esperes que te paguen. Entonces dices, pues mejor no presto, pues entonces no prestes. Si tienes esa condición. Lo importante es aquí que hagas las obras de caridad. Posiblemente una persona te pide dinero prestado para un lujo, para un coche, para una casa, para un abrigo, para unas alhajas, pues no le vas a prestar, ¿no? Porque sabes que eso es vano, eso es terrenal, es mundano. Pero si te piden prestado para salir de un problema, para tener un dinero para una operación, para ayudar a sus hijos, para llevar a cabo una empresa que es de una manera moral y contundente, para aliviar a algo o a alguien, bueno, entonces sí, ¿no? Pero no esperes que te lo paguen, ¿no? Y no estés ahí, págame, ¿cuándo me vas a pagar? Si tienes para prestar, porque no vas a prestar lo que no tienes, y no vas a prestar lo que tú necesitas si estás ocupando, eso sería erróneo, ¿no? Entonces aquí diciendo, ¿qué mérito tienes si estás esperando cobrar, ¿no? También los pecadores prestan a los pecadores con intención de cobrárselo. Dice, amar a vuestros enemigos, hacer el bien y prestar sin esperar nada. Tendréis un premio y seréis hijos del Altísimo. Ese es nuestro comportamiento que debemos de tener. Sí, muy claramente nos lo está, pues, el Señor explicando. Y es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? No vais a decir, es que es un profeta, es un discípulo, es un caudillo, es un patriarca. No, no, no. Aquí claramente nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el formato que a lo mejor muchos de ustedes, pues, no les conviene. O es un formato que a lo mejor ustedes no lo quieren hacer, ¿no? Hay que hacer el bien a los demás y principalmente a aquellos malosos, ¿no? Principalmente hacer oración por ellos. Eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Y nos sigue diciendo que es bueno con los malvados y desagradecidos ser compasivo como nuestro Padre es compasivo con nosotros. Acuérdense, ¿qué decimos en la oración del Padre nuestro? ¿Sí? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, estás haciendo tú ahí una explicación que exiges a nuestro Padre Dios que te perdone, así como tú perdonas. Y si tú no perdonas, pues entonces el Señor no te va a perdonar. Pues perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No serás juzgado, no condenéis, no serás condenado. Entonces no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona y serás perdonado. Lo que les digo que hacemos en la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? Dad y se os dará a ustedes. Por eso les digo, a lo mejor ustedes dicen, hijo, le voy a prestar esto para la operación de una persona, ¿no?
A lo mejor ni me lo paga, no importa, y esa es una caridad. Tú ayudaste para que esa persona tuviera esa operación y saliera adelante en la vida, ¿no? Si te lo pagan, pues qué bueno. Si no te lo pagan, pues ya ni modo, pero tú ya tienes la idea de que a lo mejor no te lo van a pagar, ¿no? Pero el Señor te lo va a multiplicar, ¿sí? Sin que te des cuenta, el Señor te lo va a multiplicar. Vas a darte cuenta de eso. Eso es muy, muy preciso, ¿eh? Dice, te verterán una medida generosa, colmada, ¿sí? Rebosante. La medida que tú uses, la usarán con ustedes mismos. Entonces, con la vara que mides, serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Lo que vulgarmente dice la ley del talión, en realidad es que así como tú tratas, así te van a tratar. Y todo se te va a multiplicar si lo haces en nombre del Señor. Entonces, pues es muy importante que tú te des cuenta que en este Evangelio, nuestro Padre Dios, por medio de la palabra, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues nos está pidiendo algo importante, que seamos nosotros correctos, que hagamos la caridad. Sí, porque hay gente que necesita de nosotros, aunque tú no lo creas, necesitan de nosotros. A lo mejor un consejo, una orientación, a lo mejor una ayuda física, como dicen las obras de misericordia, darle de comer al hambriento, darle vestido al desnudo, darle de beber al sediento. Darle de beber al sediento no es darle agua, ni darle vino, mucho menos, ¿no? Sino que necesita, ¿no? Para sobrevivir. Primero los pobres, una frase muy, muy sarcástica, ¿no? Sí, porque la usan mucho los políticos, ¿no? Primero los pobres. Ajá, sí. Y viven en palacios. Está raro eso, ¿no? Pues sí, bueno. Aquí la situación es de que seamos nosotros caritativos. Hagamos obras de caridad. Y como dice ahí, las obras de caridad no son a tu familia. Eso es tu obligación. ¿Qué le vas a presentar a nuestro Padre Dios cuando llegues ante su presencia? ¿Qué le vas a presentar? Pues todo lo que has hecho de bien para los demás. Eso es lo que le puedes presentar a nuestro Padre Dios. Pero si tú llegas y le dices que hiciste todo, que hasta tus hijos los educaste tan bien, que uno es sacerdote y otro es una monja, ¿sí? Pues eso no tiene nada que ver, ¿eh? En realidad, pues, no. Si hiciste el bien a tu familia, pues esa es tu obligación. Aquí las obras de caridad deben de ser al prójimo, o sea, al que está próximo, que el Señor te atraviese en tu camino. Y que nadie lo sepa, sí, que no sepan que tú hiciste esa obra de caridad. Y si es posible esa persona, que tampoco lo sepa, a la que le estás haciendo una ayuda, ¿no? Eso habla bien ante nuestro Padre Dios, ¿eh? Entonces, tengámoslo bien claro, para que no caigamos en errores. Y te lo vuelvo a reiterar, cuánta gente ha perdido la vida por defender lo indefendible, que es lo mundano y lo terrenal. Pero si tú pierdes la vida por Cristo, por su palabra, dichosos aquellos, nos lo dice nuestro Señor. Pasemos a la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 26. Fíjense lo que dice el libro de Samuel. Recuerden que el libro de Samuel son del Antiguo Testamento. Tenemos dos libros de Samuel. Entonces es el primer libro de Samuel. ¿Sí? En la época que después de que Josué y los jueces estuvieron y que hay dos libros de los reyes, pues también tenemos dos libros de Samuel. ¿Qué dice esta parte? Que tiene una relación con lo que acabamos de explicar del Evangelio, ¿eh? ¿Sí? En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Sif con 3,000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo, en medio del cercado de carros, la lanza hincada en la tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces, Abisai dijo a David, Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó, no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza
y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Esta es palabra de Dios. Vean la actitud de David. Pudo haber matado a Saúl y no lo mató, sino que respetó porque dijo: es un ungido del Señor. Aquí debemos de entender que nadie tiene derecho a quitarle la vida a los demás. El único es nuestro Padre Dios. Yo sé que tú me vas a empezar a ver, entonces, ¿por qué Dios permitió tantas guerras? ¿Sí? Tantas batallas en donde murió tanta gente. Porque Dios es el dueño de la vida y Él sabe quién vive y quién muere, en una batalla o en otra. Y vamos a recordar lo que, pues ahí lo hemos estado ya mencionando en los libros de Macabeos, en el libro de Macabeos, en donde Judas Macabeo, cuando lucha, pues le va muy bien porque está con Dios, porque hace oración, y el Señor lo atiende. Pero no está luchando contra gente buena, está luchando con gente pagana, con gente que odia a nuestro Padre Dios, con gente que adora a dioses hechos de manos humanas. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios destruyó la tierra en el diluvio? Pues mató a toda la gente, que era gente pagana, gente que no obedecía la ley del Señor. Te vuelvo a reiterar, aquí Dios es el único que nos puede quitar la vida. A lo mejor te quita la vida de un accidente o de un incidente o de una enfermedad. Solo Dios sabe cuándo vamos a terminar nuestra vida en este planeta, cada uno de nosotros. Pero nosotros no tenemos derecho de quitarle la vida a alguien. Y aquí David respeta a Saúl porque sabe que es un profeta, sabe que es un ungido del Señor. Y le quita la lanza y muy claramente nos menciona que no se despertó cuando desenterró la lanza David, porque muy claramente dice que el Señor le había enviado un sueño profundo. ¿Sí? Todo esto es un plan de nuestro Padre Dios para ver la actitud de cada uno de nosotros. Entonces, te vuelvo a explicar lo que hace rato te dije. Te asaltan y por defender quizás tu quincena que traes en tu bolsillo, quizá tu celular, a veces defiendes cosas personales que porque para ti tienen un amor muy personal. ¿Y cómo se va a llevar la bolsa que era de mi abuela? ¿Cómo se va a llevar el anillo que era de mi abuelo? Y por defender ese tipo de cosas te quitan la vida. El Señor nos pone a prueba. Hay que tener mucho cuidado. No caigamos en lo mundano y lo terrenal. Tengamos mucho cuidado porque es muy difícil. Yo sé que no es muy fácil. Es muy difícil. Mire, por ejemplo, tienes tu coche y lo aseguras, porque tienes oportunidad y dinero para poderlo asegurar. Pero si no tienes oportunidad de asegurarlo y compras un coche, debes de tener la conciencia de que el día a lo mejor te lo pueden robar a mano armada y no te vas a oponer a que te lo quiten. De lo contrario, mejor no compres coche. Pero dices que necesito coche porque si no, no llego a mi trabajo. Necesito coche para poder transportar a mi familia. Pues entonces, si no tienes seguro, seguro es estar con el Señor. Hacer oración y pedirle al Señor que te proteja. Y siempre te va a proteger. No necesitas tener seguro en ese coche. Pero necesitas tener mucha fe, mucha confianza, mucho amor a Dios. ¿Sí? Pero la gente no es así, Y entonces, si no tienes seguro y vas a defender el coche, pues te pueden matar y puedes perder la vida. Entonces, es importante
que esto pues también tú lo vayas tomando en cuenta, ¿no? Vamos a leer la primera carta de los Corintios, de San Pablo. Recuerda que son 2 cartas. Pablo escribe 13 cartas. Pablo, un señor que perseguía a los cristianos en su inicio, para ver de dónde andaban, y le daba parte a los soldados, y los soldados iban por ellos, y los maltrataban, y hasta los mataban. Y Pablo era el chismoso. Pablo andaba persiguiendo a todos los cristianos, y Pablo, nuestro Padre Dios, bueno, le manda una salvación. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice: oye, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y lo deja ciego, ¿no? Y le dice: ahora yo te he escogido a ti para que lleves la palabra de Dios a los demás. Recuerden que había 11 apóstoles, aunque los apóstoles habían elegido a Matías, porque Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, pues había quedado 11, ¿no? Y se cumple la promesa. Ninguno de mis discípulos, ninguno de los 12 discípulos se va a perder. Pues no se perdió. Porque Judas Iscariote se quiso ahorcar y ni eso hizo bien. ¿Ah? Y murió de un accidente, y eso no es asesinato, ni es quitarse la vida. Murió. Eso lo dice ahí en el Hechos de los Apóstoles. Lo pueden ustedes buscar posteriormente. Entonces, a lo mejor Judas Iscariote era el que tenía que viajar a muchos lugares para llevar la palabra de Dios, y como se quitó la vida, o se trató de quitar la vida, pues ya no se cumplió eso. Entonces nuestro Padre Dios, por medio de su Señor Jesucristo, elige a Pablo, que anda persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué Pablo? Porque es una persona educada, es una persona con conocimiento, es una persona que ha viajado mucho, que conoce muchos lugares, lo conoce mucho la gente. Igual Judas Iscariote era una persona educada, era una persona de dinero, era una persona con mucho conocimiento, manejaba muchos idiomas porque había viajado a muchos lugares. Hay un paralelismo entre Judas Iscariote y Pablo. No voy a hablar de eso ahorita, solamente lo estoy apuntalando para que tengan ustedes esto como base de lo que vamos a proseguir ahorita, ¿no? De leer esta carta. Entonces Pablo escribe 13 cartas después de haber sido convertido, pues empieza a ir a diferentes iglesias, a la de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, fue a Roma, y va a varios lugares, y tiene algunos amigos, ¿no?, que van con él, asistentes, ¿no? Tiene a un amigo que es Timoteo, otro que se llama Tito, otro que se llama Filemón. Y bueno, pues aparte, pues hay otros, ¿no?, que aparecen dentro de sus explicaciones de sus cartas, como Bernabé, Juan Marcos, que es uno de los evangelios que tenemos, porque Marcos no es su nombre, se llama Juan Marcos. Sí, Marcos se le decía de una forma romana, ¿no?, pero su nombre era Juan. Bueno, Juan Marcos. Bueno, ya después de esta introducción que les dije de Pablo, que escribió 13 cartas a estas diferentes, escribe 2 cartas a los Corintios, 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, escribe una carta a los romanos, ¿sí?, y escribe una carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, sí, porque también fue a la iglesia o a la tierra de Colosa, ¿no?, y dos cartas que le escribe a Timoteo y una a Tito, ¿sí? Y bueno, ya después ustedes pueden ver todas esas cartas, están ahí en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, después de los evangelios. Vamos a ver qué nos dice Pablo con respecto a este evangelio que acabamos de ver ahorita, que hay que perdonar y hay que ayudar al enemigo. Y vemos como en la primera lectura David no le da muerte a Samuel, porque sabe que es un ungido. Todos somos hijos de Dios, todos. Unos se portan mal, pero no dejan de ser hijos de Dios. ¿Qué dice la lectura? Es primera carta de los Corintios, capítulo 15, del 45 al 49. Y miren, dice: el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen
del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Esa es palabra de Dios. Bueno, la lectura está quizá para muchos muy complicada. Oye, pues qué onda, ¿no? A lo mejor ustedes no han leído el Génesis y se dan cuenta que Adán pues, fue el primer hombre, ¿no? Hecho de barros, dice la Sagrada Escritura. Por eso dice aquí Pablo de Adán que es un ser animal. Bueno, pero quiero explicarles que Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Lo conoció cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Pablo. Entonces Pablo no tenía conocimiento de la doctrina de Cristo. La conoció posteriormente porque se entrevistó con algunos personajes, como por ejemplo con Pedro, pero no estuvo mucho tiempo platicando con Pedro, ¿verdad? Y tampoco Pedro le mandó todas las grabaciones por YouTube para que las escuchara y aprendiera, ¿verdad?, de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No, a lo mejor Pedro sí tenía una super memoria, ¿no? A mí se me olvidan las cosas, yo personalmente a mí se me olvidan las cosas. A lo mejor Pedro sí sabía todo de memoria y se acordaba de la hora, el minuto, el día, todo, ¿no? Estuvo 3 años con nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Pablo, pues bueno, conoció a Pedro y al principio sí, pues como que su encuentro, ¿verdad? Es un encuentro de dos mundos, ¿no? Sí, de dos mundos diferentes, ¿no? Porque Pablo una persona educada, Pedro ignorante. Pablo viajero. Viajero, dije, no viejero, sino viajero. Sí, que viajaba. No que andaba con viejas, sino que viajaba. Y Pedro, pescador. Sí. Pablo era comerciante, se dedicaba a hacer casas de campaña, porque la gente antes vivía en el campo. Los que andaban de un lugar a otro, pues compraban sus casas de campaña para pernoctar ahí, ¿no? Vivir ahí el tiempo necesario. Entonces Pablo se dedicaba, era un negociante, un comerciante, y tejía y hacía sus casas de campaña. En cambio Pedro no, pues, era pescador, sacaba los pescados y era comerciante. Pablo había recibido una educación idónea, muy buena, en Tarso. Por eso le dicen que es Pablo de Tarso. Y conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Lógico, pues no había Nuevo Testamento, ¿no? Y Pedro no. Pedro no tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras, más que por ser judío, pues tenía ahí cierta embarrada de conocimiento de la palabra de Dios, pero en realidad no crean que era un personaje. Y es nuestro primer papa, para los de la Iglesia Católica, el primer papa Pedro el ignorante. Sí, no, pues sí. Híjole, no sé cómo me vaya a ir cuando yo me muera, a lo mejor Pedro me está esperando allá para darme una madrina, ¿verdad? Oye, hablaste mal de mí, como que yo era ignorante. Pues eres ignorante. Si no conoces a nuestro Señor Jesucristo, hubiera seguido siendo pescador, ¿no? Bueno. Le hablo de esto porque Pablo pues conoce a Pedro y sabe algo, ¿no?, de Cristo. Y después pues conoció a Juan Marcos, ¿no? Y pues Juan Marcos aprendió de Pedro cosas. O sea que la transmisión de la doctrina fue de una persona a otra. Lucas, el evangelista, conoció a Pablo y hablaba con Pablo y anduvo con Pablo. ¿Y saben Lucas de quién recibió todo el conocimiento de la doctrina? ¿Saben de quién? De nuestra Santísima Madre. Se entrevistó Lucas, sí, el del Evangelio, el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conectado con nuestra Santísima Madre y aprendió mucho. Y Lucas pues era un médico en aquel entonces. Pues que un médico, si antes no había cirugías, antes no había farmacias. No, medicucho ese. Bueno, pues era el médico de aquel entonces, ¿no? Sí, no, ahora sí hay grandes médicos, supuestamente, ¿no? Sí, el doctor Simil, sí, ajá, sí. Bueno, en aquel entonces Lucas era una persona preparada. Y al tener conocimiento de las cosas del Señor por boca de nuestra Santísima Madre,
disculpen, ¿no? Pues, nuestra Santísima Mamá, yo así le digo, para los que me escuchan y dicen, ay, ¿cómo le dices Santísima Madre? Bueno, pues la Madre de Jesús, sí, para que no se enojen, ¿no? La Madre de Jesús, la Madre de mi Maestro, porque si no respetas a la Madre de tu Maestro, pues ya es tu problema, ¿no? Yo le digo así, ¿no? Discúlpenme, ¿no? Santísima Madre. Entonces ahí Lucas aprendió mucho de María. Y Lucas tuvo mucha convivencia con Pablo. Entonces, pues Pablo iba aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Era docto, era una persona capaz, pues yo creo que aprendía rápido, ¿no? No creo que fuera tan tonto como no aprender. Pero miren, lo que acabamos de leer de esta carta es una forma explícita, pero una forma muy judaica, con una evangelización del Antiguo Testamento y no de la época de nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla así, dice, el primer hombre Adán fue un ser animado, pues sí, Dios lo hizo. El último Adán, un espíritu que da vida. ¿Quién fue el último Adán? Pues nuestro Señor Jesucristo, y es el que da vida, muere por nosotros. Y él así le dice, lo compara, ¿no? Hace un paralelismo, ¿no? El primer Adán fue hecho de barro, una persona animada, Dios le sopló, parecía vela de pastel, ¿verdad? Y le dio el espíritu del Señor. Y el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que nos da espíritu de vida. Pues sí, porque nos dio el Espíritu Santo 50 días después de su resurrección. No es primero lo espiritual, dice aquí, sino lo animal, ¿no? Así lo comparan, ¿no? Que Adán era como un animal, que Dios lo había creado. Sí, porque anteriormente éramos creados por Dios y ahora ya somos sus hijos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que no fue primero lo espiritual, sino lo animal, según aquí lo que nos dice Pablo. Pero se dan cuenta cómo nos lo está explicando de una manera del Antiguo Testamento. Lo espiritual viene después. Pues sí, vino después el Espíritu Santo. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. Pues sí, si es tierra era terreno. Y si no estaba en la tierra, era extraterrestre, ¿verdad? Pero pues sí, Adán fue hecho en la tierra, pues entonces terreno. Y el segundo hombre es del cielo, pues sí, porque nuestro Señor Jesucristo vino. Aquí lo conocimos como Jesús. Pero nuestro Padre Dios dijo, este es mi hijo. Entonces allá también te casas, Señor. Allá donde tú vives también tienes mujer. Qué mala onda, ¿eh? Y si tienes mujer, entonces también tienes suegra. No, oye, Señor, no inventes. No sabes ni en lo que te metiste, ¿no? Diríamos nosotros, ¿no? Pero pues nos hace entender esto para que tengamos nosotros consideración y entendamos, ¿no? Que su hijo, antes de que llegara aquí, Jesús era Dios, igual. Llega aquí, es el Hijo de Dios. Y cuando se va de aquí, es Dios Hijo. A ver, les voy a volver a decir, miren, antes de que llegara aquí era Dios. Como Jesús era así, no sabíamos su nombre, pero era Dios. Llega aquí, es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, al que tengo todas mis complacencias. Escúchenlo, eso pasó en el río Jordán cuando estaba Juan Bautista bautizando. ¿A poco no se acuerdan de eso? Los que ya lo leyeron saben de lo que estoy hablando, y los que no van a decir, no entiendo ni monjas, Señor. Pues sí, yo sé que no, pero pues hay que estudiarle. Poco a poco, no te desesperes, ¿no? Sí, porque al principio todo quieren saber, ya dime todo, cuéntamelo todo, explícamelo, ya. Ay, no inventes. Qué exageración. Ay, sí, todo quieren saber en 2 minutos. Ajá. No, esto es con calma. Tranquilos. Paciencia. Este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias. Entonces, primero era Dios y después viene aquí es el Hijo de Dios. Y cuando muere y resucita, ¿sí? Es Dios Hijo. Porque así no conocemos, porque Dios se nos ha presentado en 3 divinas personas. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso? Miren, no sé. Ahí sí yo no sé, porque el misterio de la Santísima Trinidad yo no sé. Ay, cuando se mueran le preguntan a Dios esas cosas, lleven todo un cuaderno ahí con todas sus preguntas, para que le pregunten a mi Padre Dios todas las dificultades y todas las preguntas que ustedes tengan y que no las han podido resolver, ¿no? Sí, no, porque pues, van a llegar ustedes allá y creen que el Señor va a estarles preguntando y diciéndoles, oye, pecaste, en 1960 pecaste así, en 1980 pecaste. No, a Dios no le importan los pecados, el Señor te va a ver, cumpliste con tus talentos que te dejé, con tus dones que te dejé del Espíritu Santo, ¿qué hiciste? Y van a decir ustedes, es que atendí a mi familia, a mi papá, a mi mamá, esa es tu obligación. Educar a mis hijos, mira, esa es tu obligación.
Mis nietos también los atendí y vi por ellos, esa era tu obligación. ¿Qué hiciste de bueno por el prójimo? Pues eso, Señor. Rezaba y me confesaba y a Dios siempre adoraba. Es una frase de una obra de teatro, ¿no? Por ahí. Después les digo quién es el autor. Rezaba y oraba y a Dios siempre imploraba. Ajá, pues es tu obligación. ¿Qué hiciste de bueno? Y nos vamos a quedar con los ojos cuadrados, no vamos a saber de contestar al Señor. El Señor nos va a pedir lo que hicimos bien. Entonces, pues todo esto es porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Acuérdense que somos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso aquí muy claramente dice la lectura, lo espiritual viene después, vino después, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales, pues sí. Lo de la tierra es tierra y lo del cielo es cielo. Nosotros vivimos en lo terrenal y tenemos un espíritu. Le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿es lícito pagarle tributo al César? Los fariseos y escribas ya saben que andaban allí para ver si se equivocaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sus compatriotas, el Sanedrín, sus líderes, ¿no? Ah, no, sí, porque ustedes dirán, es que los judíos todos han de llevar muy bien. Ah, que muy bien. Si están súper divididos hoy en día. Hay ortodoxos, hay judíos rabinos normales, hay judíos que nada más se dedican al negocio, ¿sí? Hay judíos que se esconden de que son judíos, y bueno, y no se llevan bien, pues como todo, ¿no? Así son los seres humanos, así son todos. Bueno, entonces los terrenos son terrenos, y los espirituales pues son celestiales, ¿no? Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Así lo dice Pablo. Así como hemos sido terrenos, pues también tenemos que ser. ¿Cómo decimos cuando nos morimos? ¿Cómo dice la oración en la liturgia? Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Bueno, y en otra frase dice, a todos aquellos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. A ver, los que se duermen con la esperanza de la resurrección están dormidos. Y todos aquellos que ya se murieron y que esperamos la resurrección de los muertos, entonces están muertos, ¿no? Hay una situación media complicada ahí de entender, la verdad. Bueno, aquí lo importante es de que te des cuenta de que tu cuerpo muere. Tenemos un organismo que se destruye, que se muere, los órganos se mueren, tienen un tiempo de vida. Si los cuidas, duran más, si no los cuidas, pues duran menos. Pero el Señor dijo 120, no más, 120. ¿Sí? Entonces, pues luchemos por vivir 120 para disfrutar lo que el Señor nos ha regalado. 120 es muy poquito, 120 de volada se va, 120. Así como Abraham, ¿no? Sí. Tuvo a Sara, después a Agar y después a Setura, 3 mujeres, ¿no? Tuvo hijos con las 3 mujeres, ¿no? Y unas poblaciones increíbles, tuvo una descendencia increíble, Abraham, ¿no? Bueno, pues cuídate, ya deja de fumar, de tomar, de drogarte, de desvelarte, de tragar mucha grasa, mucha azúcar, mucha sal. Sí, sí, pídele a Dios, ¿no? Únete a Dios, sí, para que te vaya bien y no tengas problemas. Pero principal, pues para que te pongas a trabajar en nombre de Dios, ¿no? Porque pues, tú puedes hacer todo eso, pero si no estás haciendo nada en nombre de Dios, pues no tiene caso. Seremos también imaginados, por eso esperamos la resurrección de los muertos. Y vamos a ver qué nos menciona el Salmo responsorial. Miren, el Salmo es el 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Pues sí, el Señor es compasivo. ¿Es muy lento para enojarse nuestro Padre Dios? No, imagínense. Si se enojara de volada nuestro Padre Dios, no, ya nos hubiera cargado el payaso. ¿Desde cuándo? ¿No? Imagínense tantos secuestros, tanto asesinato, tanto desquiciado, tanto sociópata, violador de niños, de mujeres. Ay, no, los que tienen el poder se sienten todopoderosos. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Hay que bendecir a nuestro Padre Dios, nuestra alma, que siempre bendigamos al Señor. Estemos en oración con el Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. ¿Sí? La vida eterna es uno de sus beneficios, que nos
Estamos esperando en el Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Bien, Dios perdona todas nuestras culpas, y todas nuestras enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él rescata tu vida de la fosa. Sí, Él te puede salvar de la muerte. Perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Ah, sí, porque si le ponemos mucha fe y mucho empeño de que, a ver, ¿cómo me voy a... porque estamos en el año 2022, ¿eh? Y estamos viviendo todavía una pandemia y la gente pues se está vacunando. Mira. Hay gente que ya se vacunó con 3 dosis y aún se ha enfermado y unos hasta se han muerto con 3 dosis, ¿no? Y hay otros que pues pasan otra película, ¿no? Dicen que pues hay que hacer esos menjunjes, ¿no? Que el dióxido de cloro, ajá, sí, ahorita, con el dióxido de cloro se van a curar. Ajá, si tienen fe en Dios, si están con Dios, las enfermedades se curan, sin necesidad de que andes haciendo tus menjurjes, ¿eh? Y tomando tus medicamentos que, no, pues es que con esto ya yo soy inmune. Ajá, sí, ajá. Él perdona todas tus cosas y cura todas tus enfermedades, físicas y espirituales. Pero si tú le tienes fe, confianza, ¿qué dice nuestro Señor? Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Bueno, Él te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Yo le cambiaría eso de lento a la ira, ¿no? Porque la ira es pecado, ¿no? Nos dicen que es un pecado capital, entonces ¿cómo el Señor va a tener pecados, ¿no? O sea, los pecados son los hombres, el ser humano, ¿no? Nada más que la traducción de los grandes teólogos, cuando nos traducen en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ay, no, sí, de ver. El Señor es compasivo y misericordioso, lento, ¿sí? Vamos a ponerle, en vez de la ira, vamos a ponerle lento en su poder y rico en clemencia, ¿no? Lento en aplicar su poder y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Imagínense, si nos diera cranky como somos nosotros de pecadores, pues no. Entonces les digo, el Señor no toma en cuenta. ¿Qué decimos, Señor? No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Así decimos, ¿no? Que no tome en cuenta nuestros pecados. La fe son obras de tu iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. No son las construcciones, no. Estamos hablando de nosotros. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, no vive dentro de la iglesia, de un templo, de una construcción. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros somos la iglesia. No tomes en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia. ¿Qué es la fe? Las obras. Dice Santiago 2 en una de las cartas, ahí es una carta de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribe: una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tus obras, me estás mostrando tu fe. Por eso nosotros muy claramente decimos, tengo fe, es que tengo obras. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino las obras, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, ¿sí? Conforme a lo que está escrito aquí, pues que nos dé nuestra salvación. El Señor no toma en cuenta nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros los delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Seamos nosotros entonces fieles al Señor, estemos con el Señor y hagamos lo que nos está pidiendo. No que, o sea, dense cuenta de lo que hizo David. No mató a Samuel. Le dio una explicación. Es un ungido del Señor. No podemos quitarle la vida a los demás. Si alguien te hace daño, no hagas venganza. Déjalo en manos del Señor. Si alguien te roba, no expongas tu vida. Vale más tu vida que cualquier cosa. Entonces, no te involucres en lo mundano y terrenal, porque pues tú vas a querer defender las cosas mundanas y terrenales, entonces vas a perder la vida. Y dice Pablo, pues así como un hombre terrenal que es Adán y es el que pues nos trajo la muerte,
Pues así nuestro Señor Jesucristo, que es un hombre espiritual, nos trajo la salvación y ahora somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Que Dios te bendiga.